Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y en buena hora, una colombiana, Alejandra Laina, es nombrada directora de la iniciativa 20 por 20, 2020. Justamente Alejandra Laina pues también viene desempeñándose como gerente de recursos naturales para Colombia de WIR, y esto es valioso e importante por la labor de conservación que se hace a nivel de la región. Son más de 18 países en la iniciativa 2020 que reúnen América Latina y el Caribe con importantes objetivos y realidades. Pero bueno, inicialmente, Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio. Felicitaciones por este reciente nombramiento. ¿Cómo estás? Hola Fidel, primero pues muchísimas gracias por invitarme. Me gusta mucho estar en Planeta Caracol. Y segundo, gracias por las felicitaciones. Estoy bien, estoy asumiendo este reto enorme de liderar la Secretaría Técnica de la Iniciativa 20 por 20, de dejar el nombre de nuestro país muy en alto, que es como uno de los objetivos siempre, y de pensar en cómo trabajar con otros países y cómo trabajar en temas de restauración. Claro que sí, que son temas vigentes, son temas del hoy, son temas que nos deben comprometer en unas realidades que estamos enfrentando, en una crisis climática, crisis de biodiversidad, crisis de contaminación. Y bueno, inicialmente para orientar y poner muy en contexto a nuestros amigos, los mejores, la mejor compañía, los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, háblanos de lo que representa y de lo que es la iniciativa 20 por 20, reúne, como lo indicaba, 18 países en América Latina y el Caribe, las metas, los logros. Hablemos de la iniciativa 20 por 20. Bueno, la iniciativa 20 por 20 es una iniciativa a la que gobiernos de 18 países de Latinoamérica que van desde Centro a Suramérica se unieron de manera voluntaria. Esta iniciativa se creó en la COP de Lima hace 11 años ya y tiene una iniciativa hermana en África, que es AFR 100, y lo que buscan es restaurar un número significativo de hectáreas. En el caso de 2020, la meta en este momento es restaurar 52 millones de hectáreas al año 2030, y esto alineado con todo lo que tú mencionaste, y es cómo alineamos las agendas de cambio climático, biodiversidad, desertificación y degradación en un solo tema, que es la restauración en este caso. Para nosotros la restauración es el centro de la iniciativa, es las metas que se han comprometido y lo que hace la Secretaría, que es la que, digamos, está bajo el liderazgo de WRI, es poder trabajar con estos socios a nivel de país, que son los gobiernos. Entonces tenemos 18 gobiernos que, digamos, nos dicen qué es lo que necesitan para poder sacar adelante esas metas de restauración, pero también trabajar de manera articulada y buscando sinergias con socios técnicos, que son socios de diversas categorías, puede ser socios de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia, y en su conjunto, además de unos socios financiadores, pues lo que buscamos es lograr entender cuáles son las barreras que hay en Latinoamérica y en cada uno de esos países que tiene contextos diferentes además, y cómo romper esas barreras y llegar a unas metas de restauración que cada país ha puesto de manera voluntaria. Quiero Claro. resaltar Ujú. el tema de que es una iniciativa donde voluntariamente se unen los gobiernos, donde voluntariamente trabajan en conjunto y donde nosotros como Secretaría procuramos apoyarlos para sacar adelante estas metas. Claro. Aquí podríamos decir que no hay fronteras para la restauración, restauración que se constituye en una urgencia en nuestra región, en América Latina y el Caribe. ¿Tú lo ves así, Alejandra? Sí, de acuerdo. Yo creo que la restauración no tiene fronteras, tiene contextos diferentes, Ujú. pero esos contextos, digamos que obedecen un poco a las divisiones políticas, pero cuando hablamos de ecosistemas, creo que las fronteras son un poco diferentes, y por eso la restauración es algo que nos une en Latinoamérica y es algo que es común a todos, y sobre todo pensando como en esas crisis que mencionaste que tenemos ahora latentes, y que queremos abordar desde las convenciones.
pero también pensando en qué es lo que queremos para las personas que habitan estos territorios. Y eso pasa por temas de restauración, que a su vez tiene que ver con temas de alimentos, tiene que ver con Ujú. temas de agua, tiene que ver con los temas de cómo afrontamos estos desafíos del cambio climático. Entonces, sí es un tema común y sin fronteras. Claro. Hablas de ecosistemas, por supuesto hay una diversidad de los mismos en la región, en el Caribe, en América Latina, y un reto súper interesante, 52 millones de hectáreas que se puedan restaurar en la región. ¿De qué manera comienzan a considerar los escenarios, las características de cada ecosistema en particular? Cada país, como tú lo dices, voluntariamente se han sumado. ¿Cómo es ese trabajo técnico para ir definiendo características y procedimientos de restauración? Bueno, el trabajo técnico, digamos que se articula a través de una estrategia que tiene la iniciativa 20 por 20, que recién se lanzó esta estrategia, y esta estrategia tiene cuatro ejes fundamentales. Uno es el tema de política, que eso define además cómo trabajas con cada uno de los países. Dos es el tema de género, que es muy importante, y cómo hay estos como iniciativas transformadoras de género en términos de cuál es el beneficio diferencial y cómo eso se vincula con otros procesos a nivel nacional y regional. El otro es el tema de conocimiento, pues que es muy importante saber cómo hacemos restauración, porque si no sabemos cómo hacer restauración, tal vez la podamos hacer mal Ujú. y eso no sería beneficioso para nadie. Y el otro es el tema de monitoreo, precisamente pensando en cómo contamos un poco cómo han avanzado esas metas. Entonces, estos cuatro como pilares o estas cuatro líneas de acción dentro de la estrategia lo que nos permite es sentarnos con los países en unos como espacios que hemos denominado aceleradores. Entonces, hay aceleradores de política, aceleradores de monitoreo y ahora esperamos lanzar los aceleradores de género, pensando en que allí discutimos entre los 18 países cuáles son los contextos de cada uno, cuáles son las apuestas, cuáles son las metas, cuáles son los cuellos de botella para poder implementar esa restauración y buscamos soluciones conjuntas que nos permitan avanzar en esas metas. Qué Entonces, bien. como tú Ujú. dices, hay unos diferentes contextos y ecosistemas. Entonces, tenemos los grandes bosques de Centroamérica Ujú. pues que están albergados, digamos, en Guatemala, en Honduras, en Belice, en México, y estos tienen un contexto totalmente diferente, por ejemplo, a los bosques amazónicos, donde estamos Exacto. vinculando otros 8 países, pero además esto tiene un contexto muy diferente en países ya más de planicie, que lo que tienen son sabanas naturales y que no necesariamente tú la restauración la puedes hacer sembrando árboles porque no es el ecosistema Correcto. para sembrar árboles, es otro tipo de ecosistema. Entonces, poder discutir esas diferencias, vincularlas con las diferencias en la política, es lo que nos permite crear como hojas de ruta y sobre esas hojas de ruta es que trabajamos con el gobierno y con los socios técnicos. Las estrategias, la vocación, los ejes de este proceso de restauración que lideran desde esta iniciativa 20 por 20 que estás tú ahora liderando como directora, Alejandra Laina, colombiana, por cierto. Qué orgullosos nos sentimos de ti, quiero reiterártelo. Pero mira, Gracias. quiero tomar estos cuatro ejes y de pronto aterrizarlos, no sé si quizás salga de contexto, pero bueno, en el tema número uno, el tema de políticas, el tema de gobierno, escenario Colombia. Hemos venido enfrentando un estrés hídrico y hemos evidenciado una desconexión entre Orinoquía y la región andina, también el bloque amazónico y la región andina, deforestación por supuesto, se ha roto, se ha fragmentado ese proceso del ciclo del agua. Allí aplicaría perfectamente, no sé, en ese punto uno de políticas, decisiones de orden gubernamental junto con ustedes para emprender procesos de restauración, Alejandra. Sí, claro. O sea, es importantísimo y yo creo que vale la pena resaltar que Colombia tiene una estrategia nacional de restauración. Ujú. Tiene una mesa nacional de restauración de la que además hace parte 20 por 20 y se han venido discutiendo estas metas de restauración que se propusieron en el gobierno actual en el marco del Plan Nacional de Restauración. Pero la restauración es algo que no podemos hacer solos, o sea, el gobierno solo no lo puede hacer, las comunidades solas no la pueden hacer. Entonces, allí es donde entran estos mecanismos de articulación que van a diferentes escalas, pero además que incluyen diferentes actores. No es un tema la restauración solo de medio ambiente o solo de las comunidades, es un tema que involucra
otros ministerios como el de Agricultura, por Ujú. ejemplo, y en el marco de una reforma rural integral como la que se está liderando en Colombia, la restauración es un punto clave en esos territorios. Involucra a los gobiernos subnacionales, y estamos hablando de departamentos y municipios, porque ellos también tienen metas asociadas a la restauración y a la conservación de los ecosistemas, porque están pensando también en el bienestar de sus poblaciones. Eso significa hablar de agua, hablar de alimentos, hablar de cambios en el uso del suelo, hablar de conectividad, hablar de disponibilidad hídrica. Entonces creo que es fundamental entender que la restauración puede ser un tema que agrupa a muchas instituciones, a muchas comunidades, a muchas visiones, y poder discutir las diferencias entre esas visiones es lo que permite al final llevar a cabo restauración exitosa en los territorios ajustados al contexto en el que se vive cada territorio. Ese es el primero de los ejes, el tema de las políticas. El segundo eje que nos comentabas, el de género. A ver, en la región de la Amazonía es muy lindo y supremamente interesante entender cómo dentro de esa propia cosmovisión de las comunidades indígenas y quienes habitan el bloque amazónico, las mujeres son las administradoras de las semillas. Eso me parece increíblemente bello. Y ellas dicen, bueno, acá está esta semilla de tal planta para que hermano vaya y plántela allí. Esos conocimientos los tienen en consideración. ¿Y a qué voy? Ese papel que cada vez más es alto de la participación femenina en diferentes procesos de iniciativas que apuntan a la restauración ecológica de diferentes bosques. Así es, o sea, creo que hablar de género es hablar de juventud, hablar Ujú. del rol que desempeñamos las mujeres, los hombres, los jóvenes de la restauración, hablar de cómo algunos procesos se ha evidenciado que son mucho más exitosos cuando están liderados por mujeres, pero también hablar de la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque cada pueblo indígena tiene una cosmovisión diferente, una aproximación diferente a lo que significa género dentro de las comunidades, cómo se maneja el tema de los alimentos, cómo se maneja el tema de las semillas, como tú lo mencionas. Y justo en la cumbre anual de 20 por 20 que tuvimos hace 2 semanas en Puerto Varas, en Chile, eh, hablamos de esto, de cómo la juventud, cómo el género son ejes que son importantes a la hora de diseñar, a la hora de implementar temas de restauración. Y cómo logramos al final que esto quede en el tiempo, sea sostenible, porque tenemos involucrado desde los jóvenes, los niños, las mujeres y los hombres en todos unos roles específicos dentro de la restauración. Absolutamente, y allí, no sé, sumándole un elemento adicional, es cada vez más creciente en la academia, en los colegios, la urgencia de entender y comprender que estamos relacionados con el planeta, que debemos entendernos como naturaleza, relacionarnos con nuestros entornos naturales, y ha cambiado un poco la visión de las nuevas generaciones a la que teníamos, que en el pasado sí, ahí está el bosque, ahí está la Amazonía, la veíamos tan lejana, pero bueno, está tan integrada en nuestras vidas al día a día que bueno, ha cambiado un poco el foco, ¿no? La observación de lo que representa para la vida, para todo proceso productivo, para la agricultura, para la salud pública, el bienestar de los bosques y la relación nuestra con ellos. Sí, yo creo que es clave, y esta mañana justo estuvimos en un live en YouTube con dos personas, una de la iniciativa que es René Zamora, que es el director que está saliendo ahora de la iniciativa, y con una representante del gobierno de Chile, y hablábamos de eso, cuál es la relación que tenemos Ujú. no solo con los bosques o con las sabanas naturales o con los ecosistemas en general, sino cómo nos relacionamos y estamos vinculados a otros países, y muchas veces no entendemos cómo es ese vínculo o cómo lo que hacemos en Colombia, por ejemplo, afecta a lo que pasa en Brasil, Claro. cómo lo que pasa en Centroamérica afecta a Suramérica, cómo esto a su vez afecta a otros ecosistemas o se relaciona con otros ecosistemas de África o de Asia. Entonces creo que es clave, y es un punto fundamental, y es entender esas relaciones que van mucho más allá de los países y que afectan a todas las poblaciones que existen en estos territorios. Pasemos al número 3, al eje número 3, el del conocimiento. Allí, bueno, me atrevo a hacer el siguiente planteamiento. Se trabaja con los jardines botánicos que pues administran especies, semillas también. Se trabaja con universidades. ¿Cómo es ese capítulo? ¿De qué manera lo desarrollan desde la iniciativa 20 por 20? Bueno, creo que es un capítulo que es bastante amplio, y conocimiento
o al final fortalecimiento de capacidades, creo que es la base fundamental de poder hacer restauración en este caso, o de conservar, porque pues la idea también es como pensar en esas áreas naturales que tenemos y conservarlas y evitar que tengamos que restaurarlas, porque al final la restauración es lo que pasa después de que tienes una intervención. Pero conocimiento va ligado a cómo lograr hacer mejores políticas, por ejemplo, cómo entender esa relación de iniciativas de conservación como los jardines botánicos o como los parques nacionales o como las áreas naturales protegidas en general y áreas que necesitan restauración. Conocimiento también va ligado precisamente a lo que acabamos de hablar y es cómo es el rol de cada uno dentro de los procesos de restauración. Conocimiento también ligado a cómo le estamos aportando a metas internacionales de las convenciones de cambio climático, de certificación y biodiversidad. Entonces creo que el eje de conocimiento al final lo que te permite es entender cuáles son esas relaciones, cómo abordar los contextos y cómo esos contextos y entenderlos te permite llegar a una solución innovadora que al final se ve representada en procesos de restauración, en escala de paisaje, y hablamos de paisajes multifuncionales, o sea, áreas que tienen diferentes matrices de conservación, de producción, de uso de los servicios ecosistémicos. Entonces, conocimiento va un poco mucho más amplio Total, para sí. poder alimentar a los otros ejes y poder entender de qué estamos hablando y poder entendernos, ¿no? Claro. Porque así como tenemos diferentes ecosistemas, tenemos diferentes visiones y es muy curioso que, por ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de los países hablamos español. Tenemos casos, obviamente, de portugués como Brasil o de inglés como Belice. Ni siquiera los que hablamos español hablamos el mismo idioma porque todos tenemos una visión o un contexto diferente y sobre ese contexto es que uno aprende. Entonces, el conocimiento va muy orientado a cómo entendemos ese contexto y lo podemos traducir en soluciones que van ligadas a la restauración. Claro. Y llegamos al cuarto eje de esta estrategia de restauración de la iniciativa 20 por 20 en nuestra región, en Latinoamérica, América Latina y el Caribe, con un reto de 52 millones de hectáreas para restaurar. Alejandra, el monitoreo, supremamente importante. Comillas, lo que no se mide, pues no existe. Ese es el monitoreo, creo que es tal vez el desafío que tenemos todos en común, siempre. Sí. Y es cómo logramos contar lo que estamos haciendo y contarlo no solo a decírselo a los demás, sino contarlo con números, que siempre es como lo que más impacta a las personas. Entonces hablábamos también de, generalmente la restauración se mide en hectáreas, pero las hectáreas no necesariamente son la medida más precisa para poder mostrar los procesos asociados a la restauración. Entonces, lo que procuramos dentro de la iniciativa, y esto en conjunto con todos los socios, es a través de aceleradores de monitoreo, que son espacios de trabajo, donde nos reunimos con los 18 países miembros y evaluamos cómo están monitoreando la restauración. Buscamos vincularlos con iniciativas o con plataformas, por decirlo de alguna manera, tecnológicas que les permitan llegar como a un número mucho más preciso de cómo va la restauración. Y en esto quiero resaltar un poco el valor de WRI como secretaría, porque WRI tiene unos procesos de plataformas tecnológicas, de medición de bosques, de medición de pasturas que permiten articular esto a los procesos que llevan los países y hacer ese conteo. Entonces eso es, digamos, un proceso complejo porque requiere mucha tecnología, pero también es un proceso que se ha venido impulsando mucho desde los países y que a través de las aceleradoras de monitoreo se ha venido cada vez estandarizando más. Entonces allí trabajamos en conjunto con otros grupos dentro de WRI, pero además con los sistemas de monitoreo de cada uno de los países para lograr llegar a unos números. Nos has dado una clase, nos has aterrizado la importancia de la iniciativa 2020. Tú, Alejandra Laina, recientemente nombrada como directora de esta iniciativa de 2020, que reúne voluntariamente a 18 países de América Latina y el Caribe,
que tienen en la meta restaurar 52 millones de hectáreas que han sido degradadas por diferentes procesos de aquí al año 2030. Estos 4 ejes fundamentales, el valor de lo que representa la sinergia con gobiernos, políticas de Estado, comunidades, instituciones, conocimiento, investigación, comunidades y nada, lo que tienes por delante es un gran reto, gran trabajo fundamental y estratégico para el presente y futuro de la humanidad. Alejandra, yo te agradezco por tu tiempo, por estar acá siempre en contacto con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio. Pues Fidel, muchísimas gracias. Yo siempre feliz de estar en Planeta Caracol, siempre feliz de contar un poco de lo que hacemos y no duden en comunicarse con WRI Colombia si necesitan saber más de la iniciativa 20 por 20, de buscar a 20 por 20 en las redes y tiene una página de internet que pueden consultar. Y invitamos pues, a todos los gobiernos y en general a todos a seguir trabajando por la restauración, pero sobre todo por la conservación de nuestros ecosistemas y nuestro planeta. Así que les agradezco a todos por escucharme hoy y a ti por invitarme siempre a Planeta Caracol. Es tu casa, es Alejandra Laina, la nueva directora de la iniciativa 20 por 20 aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.